¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Recuerde usted, el próximo 12 de abril, domingo 12 de abril, volvemos a elegir a nuestras autoridades nacionales, tanto para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este segundo, elegiremos senadores y diputados. Y desde hace unos días, o unas semanas ya, venimos llevando a sus pantallas toda la información que los candidatos nos están ofreciendo aquí, sobre todo sus propuestas y también un poco conocer su hoja de vida, tanto personal como su vida profesional. El día de hoy nos acompaña Marisol Espinosa Cruz. Ella es candidata al Senado por Alianza para el Progreso con el número 2, candidata al Senado Nacional. Marisol Espinosa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, César. Muchas gracias al público que nos sigue a través de Wallach Noticias. Muy bien, Marisol Espinosa, tú no eres nueva en política, tienes una trayectoria que muchos conocemos, creo que la población también te identifica. Yo quería empezar preguntándote, digamos, algo que probablemente si te hubiera visto fuera de cámaras antes, te lo hubiera consultado, y es, ¿por qué volver al partido del cual fuiste expulsada? Primero, lo que sucedió era un tema que oficialmente nunca me expulsaron, ¿no? Fue un vocero que empezó a caminar y a decir está expulsada, pero oficialmente nunca me dieron un tema, y además me volvió a invitar el mismo presidente del partido, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿no sentiste un maltrato hacia tu persona, hacia tu carrera política? Y además lo hice público, ¿no? Claro, un maltrato por el tema de que, a ver, si tienes errores, no se los cargas a una mujer, ¿no? Y ese es uno de los mayores problemas que creo que tenemos las mujeres que hacemos política. Si hay un error, va para ella, ¿no? Los hombres sí pueden cambiarse, pueden ir a otro lado, o pueden opinar, en mi caso, y además, valga la pregunta, César, porque no me equivoqué. No me equivoqué cuando declaré en contra del señor Vizcarra, y no solo eso, también puse la demanda contra él. Y, digamos... Y como política no me equivoqué. Me decías antes que pasó todo este tema de la expulsión, que fue, digamos, no formalizada, por decirlo de alguna manera, y luego te volvió a llamar el líder del partido, en este caso César Acuña. ¿Y qué te dijo para convencerte? O sea, luego de este paso amargo, bueno, digamos así, y volviste. Que había sido como una decisión personal de los voceros, que entonces yo aclaré también esa situación en el mismo Lima, en momentos, en el mismo tiempo, al mismo tiempo que salió esa declaración, y la hice pública también, ¿no? Claro, porque además te acusaron, ¿no?, de una alianza fujiaprista, o sea... Sí, es un periodista que había ahí de la Universidad César Vallejo y que propaló todo eso a través de los medios, ¿no? Ahora, Marisol Espinosa, bueno, para los que quizás no la recuerdan, Marisol Espinosa también fue periodista, ¿no? Y bueno, después César Acuña me devolvió la confianza, fui gerente durante varios años del partido. Y bueno, después he vuelto a mi actividad de abogada, ¿no? Claro, y hacía la referencia que había sido periodista porque quizá tú también entiendas que en algún momento las personas, los electores, la población, critica mucho el cambio de tiendas políticas de los políticos. Tú empezaste en el Partido Nacionalista, donde llegaste al más alto cargo, luego del presidente, ¿no?, siendo vicepresidente de la República, y luego cambiaste de tienda política. No están en los extremos, pero por lo menos no son iguales en propuesta política. A ver, claro, a una mujer, bueno, como vuelvo a insistir, ¿no?, no le permiten que pueda avanzar en su carrera política, que pueda permanecer haciendo política. En mi caso, no olviden que el Partido Nacionalista después desapareció. Entonces a mí me invitaron a participar en Alianza para el Progreso. El mismo Richard Acuña me invitó a participar cuando éramos congresistas, era mi vecino de Curul. Y entonces me dijo, si tienes una opción, acepta. Y no solamente me invitó a Alianza para el Progreso, me invitaron varias tiendas políticas, incluso ahora mismo, a pesar de que yo seguía en Alianza para el Progreso, tuve varias invitaciones de varias organizaciones políticas en Lima para participar con ellos. Pero creo que aquí hay un tema de
A mí me hubiera encantado permanecer también en el Partido Nacionalista, ¿no? Pero el Partido Nacionalista ahorita ya no existe, ¿no? Ahora, pero ¿por qué no seguir, por ejemplo, en un partido que más o menos está similar a la ideología del Partido Nacionalista? A ver, ¿cuál fue una de las motivaciones para pasar a las filas de Alianza para el Progreso? Su compromiso con la educación. Yo soy resultado de la educación. Soy una persona que estudié en el 14.118 del Indio, después en el Colegio San José de Tarbes de Castilla, después tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Piura. Por la Universidad de Piura soy periodista y por la Universidad Nacional tengo una maestría en economía. Entonces, soy resultado de la educación de todos los partidos. El que yo veía que invierte mucho en el tema de educación, que apuesta por el tema de la educación, era Alianza para el Progreso. Y no se olviden, aquí en Piura hemos trabajado la construcción de muchos colegios, ¿no? El Colegio Fátima, por ejemplo, el Colegio Miguel Cortés en Castilla. Fue lindo porque fueron los propios niños los que me esperaron a la salida del aeropuerto con sus carteles, ¿no? Con sus carteles pidiendo su colegio. Igual fue en Doctor, igual fue en la zona de Rodio Pampa, en Ayabaca. Hemos trabajado colegios, construcción de colegios en Santo Domingo de Morropón y también... Y de acuerdo a lo que mencionas, Marisol Espinosa, quiere decir que en un partido similar de propuesta ideológica al Partido Nacionalista, ¿no encontraste en un partido de izquierda esto que tú dices que encontraste en el Partido de Alianza para el Progreso? Bueno, no olvidemos que los partidos de izquierda que están ahora, todos son nuevos, ¿no? Todos son nuevos. Entonces, yo lo que encontré era un tema por el que yo he luchado siempre. Lo he luchado desde que está en el colegio, en la universidad, y después como política, ¿no? Porque yo creo en educación, no se olvide. Yo traje Virtual Educa al Perú en el 2013, Ollantumala lo inauguró, y fue un tema de capacitación a maestros, para que los maestros puedan utilizar las computadoras, las tablets en esa época, porque yo creo que la educación tiene que venir no solamente con la infraestructura, sino también acompañada de la tecnología. Y Virtual Educa, bueno, me tuvo el honor de hacerme vicepresidenta de Virtual Educa, que cargo que mantengo hasta el día de hoy a nivel internacional. Ahora, esa apuesta por la educación que señalas, encontraste en Alianza para el Progreso, no podrás negar que también es un poco cuestionada porque está relacionada a las universidades del señor César Acuña, ¿no? Y se habla de una mercantilización de la educación. ¿Eso a ti no te generó ningún tipo de, por lo menos, duda? A ver, yo nunca he trabajado en la Universidad César Vallejo, entonces puedo hablar con conocimiento de causa. Mi vinculación partidaria me ha permitido ver que recorriendo el país, César Vallejo ha democratizado la educación. ¿Qué padre de familia no sueña con tener un hijo profesional? ¿Qué padre de familia? Y justo me encuentro en la calle, la gente, me acuerdo, en Puno, piden sedes. Cuando tú caminas, y nosotros no podemos ofrecer ni sedes ni nada, pero la gente lo que te pide es educación, educación para sus hijos, una oportunidad para cambiar la vida, una oportunidad para progresar. Y se logra, ¿no? Hay muchos profesionales, y no son malos profesionales, son buenos profesionales que hoy están desempeñándose. Y además, no olvidemos que la Universidad César Vallejo ha hecho inversiones a tal nivel que tiene mejores laboratorios que cualquier universidad privada. Ahora, pero no podrás negar que también es un negocio, ¿no? Porque está entre Vallejo, César Vallejo, la Universidad CIPAN, la Universidad Autónoma, o sea, digamos, se ha hecho de esto también una forma de vida que, digo, no está cuestionada, pero de alguna u otra manera genera suspicacias, ¿no? Y para otros es algo como condenable. Genera suspicacias o condena, ¿por qué? O sea, el hecho de que alguien haga una empresa, debería de sentirnos a todos, a los peruanos, orgullosos, ¿no? Que alguien pueda hacer un negocio y que ese negocio tenga rentabilidad y que esa rentabilidad genere no solamente pago de impuestos para el país, sino que genera puestos de trabajo. La Universidad César Vallejo creo que genera más de 15,000 puestos de trabajo, y sobre todo, para mí lo más importante es que te acerca la universidad a un público, a un sector que era imposible para ellos soñar con que sus hijos sean profesionales.
¿Crees que fracasó el proyecto nacionalista? ¿Crees tú que fracasaste en ese proyecto? Creo que no fracasamos porque al final llegamos al gobierno. Y además creo que ha quedado un gran legado, ¿no? Yo como presidenta de la Comisión de Presupuesto, en el 2012, aprobé CUNAMás, Pensión 65 y Beca 18. Y hoy subsisten. Han pasado, no sé, bueno, ya no sé cuántos, si 10 gobiernos, pero subsisten esos programas y por eso ahora estoy de vuelta planteando reformas a esos programas. A pesar de que Ollanta está hoy preso. Pero los programas continúan. Esos programas se elaboraron, fueron propuestas de campaña, así como estoy ahorita yo con usted. Así lo planteamos, me acuerdo en Radio Cutibalú, planteando pensión 65 para las personas, que era imposible en esos momentos, todos te cuestionaban, Beca 18 y CUNAMás. Vamos a una pausa, Marisol Espinosa, y regresamos con más entrevista aquí con la candidata de Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa. Volvemos. Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Bien, continuamos con la entrevista a la candidata Marisol Espinosa, candidata al Senado Nacional por el Partido Alianza para el Progreso, con el número 2. Marisol Espinosa, veníamos conversando un poco en el primer bloque sobre un poco tu hoja de vida política, ¿no? Y quiero ir cerrando también antes de ver unas cuestiones de las propuestas. Te preguntaba si crees que has fracasado el proyecto nacionalista debido a que hoy el líder de ese proyecto está preso, ¿no? Su esposa también investigada, que era visiblemente una lideresa también dentro del partido. Sí. ¿Fracasó ese proyecto? Bueno, el proyecto, no olvidemos que logró el objetivo de llegar al gobierno. Llega al gobierno y ha hecho, creo que de todos los gobiernos que hemos tenido a partir de Ollanta Humala, ya no ha habido gobierno que culmine los 5 años. Y además un gobierno que, si tú lo miras en retrospectiva, hizo el gasoducto del sur, que hoy está en crisis por la deflagración de Megantoni. Se trabajó ese gasoducto, se hizo realidad el tema del gas. Aquí mismo, Petroperú, se logró la modernización de la refinería, que es un baluarte, y ojalá que los peruanos, los piuranos, puedan valorizarlo y puedan entender la importancia que tiene Petroperú para garantizar energía a nivel nacional. ¿Estás de acuerdo con esta reorganización, reestructuración? No, definitivamente que no. Primero, que es una reorganización o una reestructuración sacada de la manga. Un tema tan importante como el tema de Petroperú no se hace de esa manera, no, de antitécnica, con una propuesta que surge entre gallos y medias noches en el fin de año para que no pase ninguna supervisión. Y es lamentable que desde el Congreso de la República no se haya hecho fiscalización a ese decreto, que es un decreto no solamente inconstitucional, y además el propio defensor del pueblo ya interpuso la demanda de inconstitucionalidad frente a ese decreto que sacó Gerí y la señora Mirales. Pero no puedes negar, Marisol Espinosa, que digamos siempre se le ha inyectado dinero a Petroperú. A ver. Y digamos, en ese sentido los beneficios no son los que uno espera. Es verdad que puede ser, incluso se habla de que pueda dedicarse a la explotación, pero tú también sabes que la explotación es muy costosa para que lo asuma el Estado. A ver, en principio, no olvidemos que lo que tiene Petroperú fue descuartizada, fue vendida en el año 1990. Petroperú tiene más de 64 años de existencia. En los 64 años de existencia ha cubierto más de 20, el Estado le debe más de 21,000 millones entre cobertura que da en épocas de emergencia, en épocas de crisis, combustible que garantizaba que toda la pandemia, por ejemplo, sea atendida, pero adicionalmente los impuestos que pagaba Petroperú
eran más de 1.100 millones en promedio, y eso servía para construir colegios, hospitales. Se ha vendido una falacia a través de medios de comunicación, de líderes de líderes de opinión, de que Petroperú le cuesta mucho al Estado peruano. Pero eso es falso. No olvidemos que la modernización de la refinería se hizo con bonos del exterior, con empréstito, o sea, con deuda prácticamente externa, que no la pagan todos los peruanos, la paga la rentabilidad de la empresa. Lamentablemente, lo que está haciendo el gobierno es asfixiar a Petroperú para poder entregarla a precio de remate. Sí, ¿y va a ser rentable Petroperú en algún momento? Rentable, por supuesto. ¿Cuándo se El vería eso? Ecvida, y habría que mirar las cifras entregadas por el último anterior director, el señor Narváez, creo, y ahí están las cifras adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelves a retomar la empresa, definitivamente necesitas capital de trabajo. Y ese capital de trabajo es el que se le ha negado a Petroperú y que ha llevado a una situación de cadena. Es más, durante esta crisis última, Petroperú había comprado una barcaza de combustible, y es lo que nos ha permitido sobrevivir en estos días, porque compró a precio de $62, y hoy el precio del petróleo está por encima de $100. Pero además, aquí, César, permíteme, ¿qué pasa con Petroperú? A Petroperú tú le entregas el hueso, no le entregas la pulpa, como se dice. La pulpa va para Repsol, la pulpa va a él, le entregas el hueso. ¿Por qué? Porque el petróleo que sacas de aquí, de los pozos petrolíferos, costará $20, pero ahí saliendo de las costas de Talara, de Loreto, ya cuesta 60, ahorita $100. Entonces Petroperú tiene que comprar petróleo caro cuando él tenía sus propios pozos. Ahora, en ese sentido, Marisol Espinosa, ¿quiere decir que en un hipotético caso que llegues al Senado van a generar algún dispositivo legislativo para detener esta reestructuración? Definitivamente. Primero, ya la Defensoría del Pueblo ha señalado que es inconstitucional y ha demostrado de manera prolija en un informe cómo ha sido el manejo de Petroperú. Y además, toda esta inestabilidad de 9 presidentes durante los últimos 10 años ha generado que cada presidente coloque a su representante de turno, gente sin capacidad, sin experiencia para el manejo de Petroperú, y se vende la idea falsa de que son los trabajadores con sueldos fabulosos los que generan la crisis. Si comparan los sueldos que tienen los trabajadores actuales de Petroperú con los sueldos que tiene cualquier trabajador del rubro de las petroleras, solo en el país es la mitad de lo que ganan en una empresa formal. Y tú, digamos, APP como partido político coincide contigo en esta propuesta de detener la reestructuración de Petroperú. Yo estoy postulando al Senado Nacional y aspiro a ser la voz de todos los piuranos, del pueblo peruano y del pueblo piurano. O sea, digamos, sí coincide APP con esta propuesta tuya de detener. Mi propuesta es defender a Petroperú. ¿Y qué otras bancadas podrían, o qué otros partidos coinciden con este tema de detener la reestructuración? Se les ha vendido a todos en Lima, que no conocen Piura, y yo los invito a conocer Piura. Les invito a visitar la hermosa, fabulosa infraestructura de Petroperú, cómo rugen esas máquinas en toda la plataforma petrolífera en Talara. Es impresionante, es una de las 5 más modernas del mundo y de Latinoamérica, ¿no? Entre las 8 más importantes de Latinoamérica. Entonces, ese patrimonio que tiene el país, no lo entreguemos. Ya entregamos, cuando se vendió el tema de Odebrecht, se entregó Calpa. Calpa era una empresa que también teníamos ahí formas de garantizar recursos para el país, pero no se lo entregan, y ahora los recursos se van al exterior, y encima el Estado peruano les tiene que hacer pagos extras. Por ejemplo, ahorita si se ha malogrado la infraestructura de TGP, seguro van a reclamarle al Estado peruano indemnización. De acuerdo. Marisol Espinosa, vamos a ir a una pausa de esta segundo bloque de la franja electoral. Regresamos para seguir conversando en el último bloque. Más propuestas de la candidata Marisol Espinosa. Volvemos.
Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. ¿Qué tal? Regresamos aquí en el programa. Tú decides, estamos conversando con la candidata Marisol Espinosa, candidata al Senado Nacional con el número 2 por el partido Alianza para el Progreso. Veníamos conversando en el bloque anterior, entre otras cosas, sobre la realidad de Petroperú. Digamos, parte de una de las propuestas que Marisol Espinosa nos señaló es que van a buscar detener la reestructuración, ¿no?, de la petrolera estatal. Pero hay otros temas también que queremos conversar rápidamente en este tercer bloque. Marisol Espinosa, tú eres de Piura, conoces la problemática, el tema de las lluvias, el agua, es lo que siempre nos genera, digamos, desazón. ¿De acuerdo? Aquí se ha hablado de proyectos hidroenergéticos como el Alto Piura, se hablan de las represas satélite, pero el agua se sigue yendo al mar, la ciudad está destruida. Tú ya has sido gobierno, ¿no? Y cualquiera podrá decir, ¿por qué no lo hizo antes y por qué lo puede prometer ahora? Pero ya, estamos ahorita en otro punto, 2026. ¿Qué podría hacerse desde el Senado para poder cambiar esa realidad de la destrucción de Piura y del no aprovechamiento del agua, que es lo que tanto nos hace falta? Primero, recordar que mi lucha siempre ha sido por el tema de desarrollo agrario hidroenergético. El tema del Alto Piura, me senté en la pista junto a la congresista en esa época, Venegas, a Monseñor Turley, con el pueblo de Chulucanas, con Monseñor Turley, el alcalde Montenegro. Estuvimos peleando por el Alto Piura, sobre todo por los componentes. Teddy Montúfar estuvo ahí acompañando, todos nos unimos para defender el Alto Piura. Es más, nosotros logramos financiamiento para el Alto Piura. Se les dejaron 65 millones para que hagan la primera licitación y lamentablemente no se ha hecho. Eso es ya. Nosotros desde el Congreso conseguimos fondos para el Alto Piura. Ahora, lamentablemente, han pasado 2 gobiernos regionales, pero no hay nada. Ninguno ha logrado cristalizar esos fondos. Creo que se avanzó un 5% nada más del proyecto. Entonces, lo que nosotros decimos, si nosotros le entregamos recursos, ¿por qué no lo hicieron? El Congreso te puede facilitar los recursos, pero ya la ejecutoria la tiene que hacer el gobierno regional. Pero ahí tendría, o sea, para entender en todo caso. Fiscalizar, mi propuesta. Claro, es fiscalizar, pero se entiende que previamente ustedes van nuevamente a gestionar dinero para el proyecto. Hay que gestionar porque si no el proyecto muere. Y digamos que si tu candidatura llega al Senado, podríamos ver nuevamente dinero para el proyecto Alto Piura en el año 2027. 2027, correcto. Esa fiscalización, ¿cómo puede ser realmente efectiva? Efectiva y rápida, porque no vamos a permitir que vuelva a suceder lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo pudo avanzar el proyecto Olmos, y no pudo avanzar Alto Piura? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el gobernador le puso empeño y hizo la licitación a tiempo. Y aquí seguimos esperando más de 70 años, 7 décadas, por un proyecto que además es súper rentable, no solamente por el tema agrícola, porque ampliaría todo el Valle Viejo agrícola, ¿no? Y la frontera agrícola, sino fundamentalmente por resolvería también, y sería una de las acciones que resolvería el tema de crisis energética. La crisis energética que tenemos hoy en el país no puede estar centrada solamente en gas, no puede estar centrada solo en petróleo. El más barato elemento para producir energía es el agua. La caída de 1.200 metros, no solamente de la hidroenergética, generaría megavatios para producir. Abastecer Piura incluso quedaría más de la mitad para venderla al exterior. ¿Y qué hacemos con lo que ya existe y que también está en graves problemas, que es el reservorio de Poechos
y San Lorenzo. Desde el Senado se puede generar, no sé, bueno, los decretos de urgencia también están tan manoseados y la gente entiende que más bien hay más corrupción ahí, pero ¿qué se puede hacer para, por ejemplo, hacer realidad las represas satélite? Exacto. Pero ¿qué hace falta ahí? Lo que hay que hacer primero, antes de hacer una represa, no olvidemos, Puechos se hizo en la época de Velasco y de ahí ya no se ha vuelto a construir una sola represa. Las anteriores, Gallito Ciego, la anterior es de décadas del 50, del 60. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, que ahora hay geomembranas, que hay tecnología, no podamos atender el tema? Es simplemente dejadez del gobierno. Yo creo que esta vez, con la experiencia, con la capacidad, vamos a fiscalizar para que realmente se inviertan los recursos donde se tienen que invertir. ¿Y es posible, por ejemplo, asegurar dinero en el 2027 para Alto Piura y para las represas, o habría que elegir entre una de las dos? Habría que analizar el presupuesto, pero yo creo que si el gobierno que asuma el 28 de julio tiene voluntad, pero además hay que plantearle eso, hay que ponerle sobre la mesa esa agenda. Los partidos tenemos que poner esa agenda. ¿Cuál es la agenda? No podemos seguir mirándonos a corto plazo como hasta ahora. A ver, vamos a sobrevivir la crisis del gas, soldemos el tubo, esperemos 15 días. No, señores, no podemos estar en esa situación. ¿Y en tu opinión, cuál de los dos sería más urgente? Los dos son urgentes. Pero no hay plata para todo, ¿no? Alto Piura se tiene que hacer y además lo otro, sí, no hay plata efectivamente, pero se puede hacer como se hizo Petroperú, haciendo contratos G2G, gobierno a gobierno. Oye, me das la plata para construir este reservorio y entonces que tenga aval del gobierno. Y hay muchos en el exterior, hay mucho dinero que se puede invertir en agricultura y ganar no solamente frontera agrícola, sino garantizar exportación. Con esa exportación puedes garantizar el pago. Claro, siempre y cuando no venga una señora Mirales que quiera desconocer las deudas, ¿no? Creo eso tiene que hacerse de manera seria. Cuando fui vicepresidenta, trabajé mucho el tema del Tratado de Libre Comercio con Europa. Fui a exponer y a defender a Bélgica, al Senado de la Comunidad Económica Europea, junto al vicepresidente de Colombia, y logramos que se aprobara el Tratado de Libre Comercio con Europa, que es un tratado que cuida el agua, que cuida los derechos laborales, que garantiza precios justos para el mercado. Es más, hoy nuestro café, nuestro cacao se exporta gracias al paraguas que se puso a través de ese Tratado de Libre Comercio. En el escenario, Marisol Espinosa, nos quedan 2 minutos ya, pero en el escenario en que tú seas elegida senadora, también se van a encontrar con nuevos gobernadores y nuevos alcaldes. Así es. Que como todos conocemos, por lo menos los que estamos un poco más metidos en esto, a estas autoridades nuevas les toma más de un año aprender de gestión pública. Más de 3 años, mira cómo estamos. Claro, entonces, pero parece que nos ha pasado una bomba atómica por toda la ciudad. No sabemos qué gobernador nos va a tocar, pero si se les da dinero en el 2027, o sea, quizá el 2026 sea un año para entrenarlos a que, oye, te va a caer dinero para este gran proyecto. Quienes ya hemos estado en el gobierno sabemos que demora el periodo de aprendizaje y cuando ya aprenden ya están de salida. Entonces, definitivamente hay que acompañar al gobernador, al alcalde de la región, para que trabajen en función de una mirada de largo plazo. No puede ser que todos los años nos dan dinero para la reconstrucción y las pistas siguen sin poder mantenerse, porque uno de los otros errores que se han cometido, y también nosotros particularmente lo vamos a sacar de la ley de presupuesto, que se financien esas famosas bicapas que no sirven para nada, que a la primera lluvia están fuera de circulación, y también el uso del slurry. Eso es un engaño, muchachos, porque al final nos genera aquí en la ciudad pistas que no sirven para nada. Se ha demostrado en la práctica que las que funcionan aquí son las pistas de concretos y que además tienen que tener canaletas al costado para que puedan evacuarse las aguas. De acuerdo. Bueno, y ojalá se pueda concretar también estos proyectos de las carreteras hacia Ayabaca y hacia Huancabamba, que llevan también muchas décadas, ¿no? Y evitar tragedias como las que han pasado en los últimos días en una de las carreteras
internas de Ayabaca. Vamos a ir a una pausa, retornamos para la despedida de la candidata Marisol Espinosa. Vamos con la franja electoral. De Labra de la Viuda. En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los convictos por sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidas, los violadores tendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos. Muy bien, vamos a terminar esta entrevista con la candidata Marisol Espinosa con su mensaje para sus electores. Adelante. Muchísimas gracias, César. Bueno, saludar al pueblo de Piura. Quienes me conocen saben que siempre han tenido una puerta abierta desde mis oficinas, así que ahora nuevamente ya no estoy postulando solo por Piura, estoy postulando al Senado Nacional. Mi votación es a nivel nacional, vale la votación de Piura, de Tumbes, de Tacna, de Lambayeque, de todo el Perú, y aspiro a ser la representante. Piura va a tener un representante al Senado también, pero yo aspiro a ser la representante también de Piura en este Senado Nacional. Acompáñenos, pido a las mujeres de Piura que piensen en una mujer, que voten por una mujer, que es uno de los mayores problemas, casi no se eligen mujeres. Esperemos que esta vez nos apoyen con su voto en la segunda columna al Senado Nacional, marcando en las 5 A's, y al costado de cada A colocar el número 2. El número 2, que van a asegurarse no solamente una senadora nacional, sino también una diputada regional. Muy bien, estuvimos con la candidata Marisol Espinosa Cruz, candidata al Parlamento, al Senado específicamente, con el número 2 por Alianza para el Progreso. Les agradecemos el estar con nosotros. No se olvide de compartir este contenido en sus redes sociales y síganos para más entrevistas. Nos vemos en la próxima edición.